Siempre hemos escuchado que la realidad supera la ficción, pero ¿cuántas veces has pensado que esas historias terroríficas que solo ves en películas pueden ser parte de la realidad más de lo que imaginamos? La historia que te relataré a continuación puede mostrar en gran medida de las atrocidades que muchas veces son capaces de cometer las personas que nos rodean, misma que tiene lugar en un pequeño barrio residencial a las afueras de Kansas City, Missouri, Estados Unidos. Era julio de 1989 y la precariedad económica que agobiaba a su familia condujo a Fawn Cox, de 16 años, a trabajar durante el verano en el parque de atracciones media jornada. La noche del 26 de julio, al percatarse que tardaba en terminar su turno, la madre de Fawn decide ir a buscarla al parque de atracciones, ya que se encontraba a una distancia considerable. Al llegar a casa con su madre, Fawn decide irse a dormir debido a su cansancio. Se despidió de su familia rápidamente bajo la excusa de que a la mañana siguiente debía madrugar para continuar con sus labores. Lo que no se imaginaban es lo que sucedería a continuación. La habitación de Fawn se encontraba junto a la habitación de sus dos hermanas menores, pero aquella trágica noche, las menores no durmieron en sus habitaciones, sino que decidieron dormir en el primer piso donde había un aire acondicionado y se sentirían más frescas. Pasada la noche, la alarma de Fawn comenzó a sonar, logrando despertar a toda la familia, quienes, extrañados de que la joven no diera respuesta a su alarma, fueron a su habitación a verificar que todo estuviera bien. Sin embargo, al llegar al mentado lugar, se toparon con una desgarradora escena. El cuerpo de la joven adolescente yacía ya sin vida en la cama. Se encontraba semidesnuda y con signos de estrangulación. La familia de Fawn inmediatamente llamó a emergencias, quienes al llegar a la escena solo pudieron certificar el deceso de la joven. Asimismo, dieron parte a las autoridades policiales, quienes al llegar se percataron de las marcas en el cuello de la adolescente, como también signos de abuso sexual. Tras el trabajo de investigación, las autoridades concluyeron que el asaltante utilizó un viejo remolque como soporte para entrar por una de las ventanas del piso de arriba, donde cabe destacar, anteriormente había estado un aire acondicionado que al no funcionar fue retirado, dejando al descubierto el agujero, por donde el asaltante llegó a la habitación de Fawn. Entre las sábanas hallaron numerosas pruebas como sangre, pelos e incluso esperma. También faltaban varias cosas del piso de arriba como radios, una grabadora y una consola Nintendo. Encontraron más objetos en el jardín y supusieron que los dejaron allí por alguna extraña razón. También se descubrió que muchas cosas fueron movidas del armario de la habitación de Fawn a las de sus hermanas para tener más espacio, por lo que se especula que el asaltante esperó dentro del armario hasta que todos se durmieran. Encontraron una gorra militar que los padres de Fawn confirmaron que no era de ella, así que supieron que el asesino la dejó olvidada en la escena. La gorra también contenía cabellos del agresor. Tras un largo proceso de pruebas sin éxito debido al poco conocimiento tecnológico de la época y no contar con una base de datos que les permitiera identificar el ADN, un testigo, luego de un mes, declaró y afirmó haber visto a 3 sospechosos rondar la casa antes de conocerse el crimen. De inmediato las autoridades se dirigieron a las casas de los 3 adolescentes, donde descubrieron que uno de ellos no solo había sido compañero de escuela de Fawn, sino que se hallaron algunos de los objetos extraviados de la casa de Fawn Cox en su domicilio. Los sospechosos admitieron haber entrado a la casa de Fawn, pero negaron haberla asesinado. Fue entonces cuando las autoridades deciden someter a los sospechosos a estudios de ADN con las pruebas encontradas en la habitación de Fawn, pero los resultados fueron inconclusos, lo que quiere decir que estos análisis no podían confirmar que los sospechosos hubieran cometido el crimen. Sin embargo, la policía logró obtener información útil de uno de ellos durante un interrogatorio. Este reveló cómo había entrado en compañía de otros chicos. También reveló algunos detalles desconocidos por los investigadores, pero rápidamente se retractó de su palabra y dejó de cooperar con las autoridades, como si estuviese siendo amedrentado. Por falta de pruebas, tras 8 meses en prisión por el delito de hurto, los 3 sospechosos fueron puestos en libertad y el caso se dejó a un lado hasta principios de los 90, donde se subieron las muestras de ADN de la escena del crimen a la base de datos del códice que se había creado unos años antes y contenía muestras de ADN de personas juzgadas por delitos graves. Por desgracia, no se encontró ninguna coincidencia con el asesino de Fawn.
También se recogieron muestras de los 3 sospechosos originales y se realizaron pruebas más avanzadas, dando como resultado que el cabello, la sangre y el semen hallados en la habitación de Vaughn no pertenecían a ninguno de los acusados. Se especuló que efectivamente los sospechosos estuvieron en el lugar y que un cuarto hombre estuvo con ellos y fue quien abusó y asesinó a Vaughn Cox, mismo al que estos 3 estaban encubriendo. Pero, ¿cómo 4 delincuentes entran a una casa, roban y asesinan a Vaughn y salen sin ser detectados? Aún sin respuestas y ahora más preguntas, el caso vuelve a estancarse. Ya sin fe, la familia de Vaughn año tras año sentían que estaban más lejos de resolver este enigma. También creían que aquellos 3 sospechosos que habían estado en su casa aquel fatídico día podrían señalar al culpable, pero nunca lo harían. En el año 2018, algo muy interesante vuelve a ocurrir alrededor de este caso. Amber Cox, la hermana menor de Vaughn, escribe detalles desconocidos por las autoridades en un foro estadounidense dedicado a crímenes sin resolver, mismo foro que a lo largo de su existencia incluso ha ayudado a la policía a resolver casos de gran relevancia. Según ella, los sospechosos entraron a la casa cuando la madre había ido con su hermana menor a buscar a Vaughn y ella y su papá se encontraban en el piso de abajo. Los autores se escondieron en un armario y esperaron hasta que todos durmieran para cometer el crimen. También reveló que al menos 2 de ellos conocían a Vaughn. Uno fue su compañero de escuela y el otro un chico que conoció en la iglesia días antes de su asesinato. Ella aseguró que este estaba interesado en su hermana de forma romántica. También afirmó que concluía que los criminales habían planificado asesinar a Vaughn y el robo era solo para despistar a las autoridades, pero se adhirió a la versión de que los criminales entraron a su casa a obtener algún beneficio y se toparon con Vaughn dormida allí, a lo que decidieron abusar de ella. Pero, ¿por qué estaba tan segura Amber de sus palabras? Pues decía que robar su casa era inútil, puesto que eran pobres y no tenían nada de valor. Pero continuó diciendo que los autores utilizaron un camisón que estaba tirado en la habitación de al lado para arreglar a Vaughn, lo que significa que los asaltantes habían llevado de antemano el camisón y se escondieron en el armario para estrangular a la víctima. Si no lo hubiesen planificado, no hubieran robado el camisón de la otra habitación. Aseveró también que los criminales debían conocer la rutina de la familia para poder entrar a la casa sin ser vistos y poder esperar a que todos se durmieran. A pesar de estas declaraciones, las autoridades no estaban cerca de resolver el caso. No obstante, para ese año la ciencia de la investigación del ADN había avanzado mucho y muchos de los casos olvidados en el archivo se estaban resolviendo de a poco con las nuevas herramientas. Aún así, la familia de Vaughn no le veía intención a la policía de reabrir el caso. Fue hasta 2019 que la familia solicita reabrir el caso y cotejar las muestras en la base de datos nuevamente. Pero al ser un caso tan antiguo, les dijeron que debían esperar y que además costaba mucho dinero, por lo que la familia decidió recaudar fondos pidiendo ayuda a la gente y ofreciendo además una recompensa de $10,000 a quien diera cualquier información que les condujera a la captura del autor. Mediante entrevistas, la gran cobertura de los medios rápidamente pudieron recaudar el dinero suficiente. Aún así, las autoridades se negaron a la petición, pues decían que esta situación conllevaría a un problema, porque si los familiares de una víctima podían costear los gastos de las pruebas y agilizar el proceso, los mismos derechos deberían tener las otras familias que también llevaban años de espera buscando a los responsables de los asesinatos de sus familiares. Era muy difícil encontrar también un laboratorio que contara con un sistema tan innovador para hacer este tipo de pruebas, hasta que encontraron a Parabon's Manolab, quienes fueron los encargados de analizar e investigar las pruebas. Cabe destacar que Parabon's Manolab es conocido por ser una de las compañías más innovadoras en el campo de la genética y ha ayudado en múltiples ocasiones en la colaboración de perfiles genéticos en casos abiertos de la policía. En noviembre de 2020, tras un exhaustivo trabajo con las muestras de ADN, finalmente las pruebas arrojaron un nombre: Donald Cox, el primo de Vaughn. En ese momento del crimen, Donald tenía 21 años. Era un hombre problemático. Estuvo preso en varias ocasiones por delitos menores como hurto y posesión de sustancias. Aún así, sus familiares jamás pensarían que Donald sería capaz de cometer un acto tan atroz. Donald falleció en el año 2006 a causa de una sobredosis. Debido a que la sobredosis se suscitó bajo circunstancias sospechosas,
La policía la empezó a investigar como un posible homicidio, por eso su ADN se encontraba en la base de datos, aunque de víctima y no sospechoso, y así fue como dieron con el nombre de Donald Cox, quien lamentablemente falleció sin antes recibir una condena por el asesinato de Fawn Cox. Aunque nadie pagó por el crimen de Fawn Cox, su familia descansa en la tranquilidad de que finalmente se resolvió y que el culpable no podrá seguir cometiendo delitos de este índole. Así como esta, hay muchas historias y enigmas que nos dejan pensando en qué tanto sabemos de los seres humanos y las mentes macabras de las personas que nos rodean. Déjanos en tus comentarios tu opinión acerca de este hecho. Y si te ha gustado el contenido, suscríbete y dale like. Todas las semanas estaré subiendo contenido como este.